Bienvenidos al canal. Soy soldado de Cristo, un elegido para luchar por la palabra y defender el Evangelio de Cristo. En esta ocasión vamos a hablar de 3 temas importantes. He dividido el vídeo en 3 capítulos. Capítulo 1: Primer engaño, la edición de la Biblia. El mayor engaño del diablo ha durado 1700 años. Los obispos y pastores repiten lo que dice Apocalipsis capítulo 28, versículos 18 y 19. A quien le añada algo, Dios le añadirá en las plagas escritas en este libro. Porque según ellos, la Biblia está completa y fue inspirada divinamente. Pero ignoran que el que en verdad decidió qué evangelio quedaba fue el diablo. ¿Cómo que el diablo?, pensará usted. Y yo le respondo, sí, fue el diablo, a través de Constantino. ¿Y quién era Constantino? Flavio Valerio Constantino fue emperador romano desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio de 306, y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Cuando se armó la Biblia que nosotros conocemos, Constantino quería dejar solo un evangelio. Después decidió dejar 4 evangelios, ya que en ese momento de la historia eran 4 los continentes conocidos. Estamos hablando del año 313 después de Cristo. A este engendro del diablo no le interesaba la Biblia como tal. Su único interés era cumplir el trato que había sostenido con los cristianos de aquel tiempo. Finalmente dejó 4 evangelios. Los otros 8 los declaró apócrifos o falsos. Pero a mí el diablo no me va a decir que lo que escribieron los apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no es verdad. Quien apoyó tal blasfemia fue el Papa Dámaso, del año 366 al 384. Los pastores y obispos están de acuerdo con esta parte de la Biblia. Digo parte, ya que no está completa. Falta aproximadamente un 75% de lo que tendría que ser el Nuevo Testamento. No hay que olvidar que muchos de estos señores no tienen estudios de teología. Es más, interpretan mal los textos bíblicos porque, según ellos, la gente con estudios universitarios no es la elegida por Dios. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 25: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Pero Cristo no dijo a los ignorantes. Porque Dios dijo en Oseas capítulo 4, versículo 6: Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti. ¿Por qué Cristo mismo nos ordena estudiar las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5 y 39. Capítulo 2: Segundo engaño, el diezmo. No solamente Constantino ha engañado al pueblo cristiano. Por ejemplo, la ley del diezmo, Deuteronomio 14, 22-29, al cual pertenece al periodo de la ley de Moisés. Se daba una vez al año o cada 3 años, y no era en dinero, sino en especies. Estas se llevaban al alfolí. ¿Qué era un alfolí? Era una bodega o galpón de gran tamaño donde se guardaban todos los granos y especies que llevaban los judíos. ¿Para quiénes eran estas cosas almacenadas? En primer lugar para la viuda y el huérfano, y también para el levita, quienes servían en el templo. Pero los llamados pastores de ahora enseñan a su congregación. Ellos piden el diezmo todos los meses a sus feligreses. Ellos no le dan a la viuda ni al huérfano, se lo quedan ellos. Entonces la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Esta parte la repiten los pastores para que la gente lleve el diezmo y la gente lleva el diezmo a la iglesia. Pero el diezmo es para la viuda y el huérfano, y el pastor se queda con él. ¿Quién es el ladrón de acuerdo a Malaquías entonces? De acuerdo a la Biblia, es el que quita el pan de la boca al huérfano y la viuda, o sea el pastor. Por esto darán cuenta. Por no guardar los mandamientos de Cristo. Jesús dice en Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Si creen en el arrebatamiento, estos no serán arrebatados y escucharán estas palabras. Capítulo 3. Los supuestos apóstoles. Otro engaño más. Lucas y Pablo. Lucas nunca conoció a Cristo, ni fue llamado por él. Según se dice, fue discípulo de Pablo. El único oficio que realizó Lucas fue el de reportero o periodista. Escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y su propio Evangelio, relatando hechos recopilados preguntando a la gente de su época. ¿Quién le puso el título de apóstol? No se sabe. Primero que todo, Pablo nunca conoció a Cristo ni fue llamado por él para ser apóstol. Pablo aparece en la escena religiosa 2 años después de la muerte de Cristo. Toda su historia es lo que él relata. Fue discípulo de Gamaliel, pero Gamaliel no tenía conocimiento sobre el Evangelio, ya que era experto en la ley de Moisés. Todos dicen que era sabio, pero según su propia opinión. Pablo era un fariseo romano. Fue militar a las órdenes de Constantino, persiguiendo y dando muerte a los cristianos. Él estuvo presente cuando le dieron muerte a Esteban. Como soldado romano conocido por el emperador Constantino y por eso gozaba de la simpatía y todas las cartas privadas que Pablo escribió a sus hermanos de diferentes regiones, a estas cartas privadas se les dio importancia y el nombre de palabra de Dios, porque, según los escritores, eran inspiradas divinamente. Hay algunos que dicen que son 14 cartas, otros, que son 12. Pero si usted busca los originales, no existen. Por lo tanto, no se puede saber a ciencia cierta si eran de Pablo o no. Por ejemplo, la carta a los romanos. Muchos creen que fue escrita por Pablo, pero nadie sabe en realidad quién la escribió. El libro de los romanos. Otro hecho importante que relatar sobre Pablo que como buen fariseo, Pablo quiso traer la ley de Moisés a la era de la gracia. Ejemplos claros son las siguientes epístolas, están en la primera carta a los Corintios y en la primera carta a Timoteo, las cuales a grandes rasgos dice en algunos versículos las: no permito que la mujer hable en la iglesia, la mujer debe estar sometida al hombre. Es mejor que el hombre no toque mujer, ojalá sean todos como yo. Si no tienen el don de la continencia, es mejor casarse que estarse quemando. Además de imponer el uso de velo, o en su defecto, que la mujer se dejara el cabello largo para cubrirse el rostro. Estas enseñanzas el pueblo cristiano las han estado siguiendo olvidando que estamos en la era de la gracia y que Cristo vino para dar libertad a todos los oprimidos, hacerlos libres para que alaben a Dios. Y por esta causa el machismo ha proliferado, el machismo y la opresión de la mujer, sobre todo en América del Sur, donde los asesinatos a las mujeres se siguen incrementando porque esto es una copia del Antiguo Testamento en especial en países árabes que gaudan la ley de Moisés. Ellos tienen como Biblia al Corán donde aparecen como líderes Abraham y Moisés. Además Pablo incluso contradice a Cristo en algunas epístolas cuando dice que si un hermano cae en falta, no lo saludes ni te juntes con él. ¿Qué dice Cristo? Si un hermano cae en falta, perdónalo 70 veces 7 por día, y háblale para que vuelva al buen camino, porque este hermano vale más que todos los tesoros del mundo. Según Jesús. Si vamos a hablar de evangelios y escritos apócrifos, serían el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Estas cartas de Pablo eran privadas,
consejos para sus hermanos de diferentes lugares, pero Constantino les dio una importancia que no merecían. Con todas estas cartas Constantino quiso rellenar con estas cartas el espacio que faltaba, después de que él mismo había eliminado, quemado y destruido evangelios verdaderos. Como últimas palabras emplazo a todos los pastores, obispos y predicadores que dicen ser cristianos a luchar por la causa de Cristo, a defender su evangelio que el diablo nos robó. Con toda seguridad, vais a ver el rostro de Cristo. ¿Qué le vais a responder al Señor cuando os pregunte? ¿Por qué no luchaste por mi palabra? Él dirá: eres un siervo inútil que obedeciste al diablo y no al Espíritu Santo de Dios, para defender su palabra y mi evangelio. Que el Señor Dios os bendiga y os dé sabiduría para que el enemigo no os siga engañando. Si os gustó el vídeo, compartidlo, dadle me gusta y suscribíos.